las gracias al Señor por permitirnos estar juntos de nuevo para alabar y glorificar el nombre del Señor, el cual todo se lo merece. Vamos a iniciar dando gloria y honra a Él. Padre, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Padre, en esta hora, Dios. Te damos gloria, Señor, a ti. Recibe toda alabanza y toda adoración, oh Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por un día más, oh Dios. Por la salud, oh Dios. Señor, te pido por cada niño, por cada familia, oh Dios, para que tú le bendigas, Señor, para que tú le guardes, Señor. Trata con su mente, con su corazón, oh Dios. Dirígenos, Señor, en este día. Cada persona, Señor, que vaya a tener una participación, oh Dios. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy vamos a ver algunos niños que se motivaron a exponer el Salmo 32:8. Amén. Hermanos, hoy les estaré diciendo el versículo bíblico que queda en Salmos 32:8. Y dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, en ti fijaré mis ojos. Amén. Dios le bendiga más. Bendiga a todos. Hoy le voy a decir un versículo que está en Salmo 32:8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y eso es lo que nos dice él, que debemos ir al camino que Dios nos diga que es el camino de Él, y que Él va a estar fijo en nosotros para nosotros no desviarnos y seguir al camino de Él. Te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Hola niños, que Dios les bendiga. Ahora vamos a decir el versículo para memorizar que se encuentra en el Salmo 32:8 y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. En Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Que Dios le bendiga, que el Señor le bendiga más. El versículo viste, Salmo 32:8, en el nombre de Jesús. Te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar, sobre ti fijaré mi todo. Amén. Dios le bendiga. El versículo para memorizar es Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Gloria a Dios. Bendecimos a cada niño que se motivaron a exponer un versículo. Asimismo también esperemos que otros se motiven, pero no se muevan, porque a continuación veremos la exposición de la palabra del Señor por una invitada especial, mi amiga y hermana Eunice Grullón. Que Dios la dirija en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hey, hola. Hey, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Déjame presentarme. Mi nombre es Eunice Grullón y hoy te voy a contar una historia impresionante acerca de algo que sucedió hace mucho, pero mucho tiempo. Esta es la historia de el Arca de Noé. Se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy en día porque tuvieron que durar nada más y nada menos que 40 días encerrado en un barco. Encerrado sin salir afuera, sin jugar en el patio, sin ir a la escuela, sin compartir con los amigos. Y fue algo tan impresionante. Y había menos personas, o sea, solamente 8 personas. Yo sé que tú sabes esta historia, pero
yo sé también que te va a servir de mucho y que se va a parecer mucho lo que está pasando. Entonces, comenzamos. Esta es la historia de un hombre llamado Noé, un hombre recto, un hombre que seguía a Dios, un hombre que le gustaba hacer las cosas que a Dios le agradan. Noé tenía una relación muy bonita con Papá Dios y hablaba con Dios. El Señor le dice a Noé, Noé, construye una arca. Nunca había llovido en la tierra. ¿Sabe lo que es nunca, nunca, nunca? La gente no sabía que era eso, lluvia. Lluvia, eso no existe. O sea, y que una persona te diga que va a comenzar a llover. ¡Ah! ¡Qué chistoso! ¿Será que se está burlando de nosotros? ¿Qué es eso, lluvia? Dios usaba algo que era mojar la tierra desde abajo, como un rocío, y así se mojaban las plantas, pero no se usaba la lluvia. Sucedió que el Señor le dice a Noé, Noé, construye un arca. ¿Un arca? ¿Para qué? ¿Qué iba a suceder? Nunca había llovido. O sea, ¿y para qué construir un barco fuera del agua? Entonces sucedió que el Señor le dijo a Noé, le dio especificaciones y le dijo, Noé, construye el arca de tal madera. Le dijo, construye el arca de tal medida. Y Noé iba haciendo todo lo que el Señor le iba diciendo que hiciera. Esa es la importancia de obedecer a Dios. Ahora, Noé tampoco había visto nunca que había llovido. Pero sí obedeció al Señor y no le dijo, Señor, ¿y qué es eso, lluvia? ¿Y cómo yo le voy a explicar a las personas qué es lluvia? ¿Y cómo las personas van a creer que va a llover y me van a escuchar? Noé también tenía una familia, al igual que tú. Quizás tu familia no sea igual que la de Noé. Noé tenía una esposa y tenía 3 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Muy bien. Tenía 3 hijos. Y esos hijos crecieron. Y al crecer se casaron y tuvieron 3 esposas más. Eran Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 esposas. ¿Cuántas personas habían? 8. Habían 8 personas en el arca, pero eso no sucedió de la noche a la mañana. No fue que el Señor le dijo construye un barco y él lo construyó así, duró mucho tiempo. Y Noé, sobre todas las cosas, ¿saben lo que hacía? Noé le decía a las personas, conviértanse, cambien, porque el Señor veía que en la tierra había muchas cosas malas. La gente cogía lo ajeno. Tú no coges lo ajeno, ¿verdad que no? La gente cogía lo ajeno. Los niños se portaban mal. Hacían muchas cosas que a Dios, hablaban mentiras, decían palabras feas que a Dios no le agradan. Todas esas cosas que Dios aborrece. Dios no le gusta. Entonces el Señor dijo, yo me arrepiento de haber hecho al hombre. Dios, eso no fue lo que yo construí desde el principio, porque Dios hizo a alguien perfecto, hizo a alguien obediente, pero nosotros los seres humanos a veces nos gusta hacer la cosa que a Dios no le agrada. Por esa razón entonces Dios decide hacer que Noé construya un barco. Y que las personas que crean y que se arrepientan de haber hecho lo malo, ¿qué es eso, arrepentirse? Arrepentirse es, si yo sé que a Dios no le gusta que yo hable mentira y yo te digo, la Biblia dice que a Dios no le agrada la mentira, entonces tú vas a decir, ok, ya no vuelvo a hablar más mentira porque a Dios no le agrada. Si yo lo hago otra vez y continúo haciéndolo, entonces no me arrepentí. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que las personas hablaban mucha mentira, decían palabras feas, cogían lo ajeno, los niños se portaban mal con su papá, decían palabras feas y hacían cosas que a Dios no le agradaban. Entonces Dios dijo, ok, voy a tener que buscar una estrategia para que las personas buenas tengan vida y las personas que no son buenas o que no se quieran arrepentir de las cosas malas, entonces lamentablemente mueran. Ahora mismo sucede lo mismo, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado? Todo lo que Dios aborrece, la mentira, coger lo ajeno, las malas palabras, todas esas cosas que a Dios no le agradan, que yo sé que tú no estás haciendo, ¿verdad que no?
Entonces, seguimos con la historia. La historia dice y cuenta que Noé duró mucho tiempo diciéndole a las personas, conviértanse, que va a venir un diluvio y los va a ahogar si no se convierten. Y la gente se reía y decía, Noé está como loco, Noé, ¿qué tiene Noé en la cabeza? ¿Cómo que va a venir un diluvio? ¿Qué es eso? ¿Qué lluvia? ¿Que eso es mentira? Nos gusta hacer la cosa que a Dios no le agrada. Por esa razón, entonces, Dios decide hacer que Noé construya un barco y que las personas que crean y que se arrepientan de haber hecho lo malo. ¿Qué es eso, arrepentirse? Arrepentirse es, si yo sé que a Dios no le gusta que yo hable mentira y yo te digo, la Biblia dice que a Dios no le agrada la mentira, entonces tú vas a decir, ok, ya no vuelvo a hablar más mentira porque a Dios no le agrada. Si yo lo hago otra vez y continúo haciéndolo, entonces no me arrepentí. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que las personas hablaban mucha mentira, decían palabras feas, cogían lo ajeno, los niños se portaban mal con su papá, decían palabras feas y hacían cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, Dios dijo, ok, voy a tener que buscar una estrategia para que las personas buenas tengan vida y las personas que no son buenas o que no se quieran arrepentir de las cosas malas, entonces, lamentablemente, mueran. Ahora mismo sucede lo mismo, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado? Todo lo que Dios aborrece, la mentira, coger lo ajeno, las malas palabras, todas esas cosas que a Dios no le agradan, que yo sé que tú no estás haciendo, ¿verdad que no? Entonces, seguimos con la historia. La historia dice y cuenta que Noé duró mucho tiempo diciéndole a las personas, conviértanse, que va a venir un diluvio y los va a ahogar si no se convierten. Y la gente se reía y decía, Noé está como loco, Noé, ¿qué tiene Noé en la cabeza? ¿Cómo que va a venir un diluvio? ¿Qué es eso? ¿Qué lluvia? ¿Que eso es mentira? Entonces, sucedió que duró muchísimo tiempo. Y como le dije, los hijos de Noé, que se llamaban Sem, Cam y Jafet, crecieron y se casaron. Y solamente 8 personas creyeron. Los demás, ninguno creyeron en la palabra que Noé les había dicho, porque nunca habían visto la lluvia. Cuando Dios habla, hay que hacerle caso. Pues bien, no sucede, no todo se queda ahí. Dios estaba preparando una cuarentena, 40 días en un barco, y el Señor le dio las indicaciones a Noé, como te había dicho, de hacer un barco de un tamaño específico, de una madera específica, porque cuando Dios manda a hacer algo es porque Él te va a respaldar, Dios va a estar ahí. Y le dijo, de cada animal vas a entrar en el arca uno, vas a entrar un gato y una gata, un perro y una perra, un mono y una mona. Y así de cada especie de animal entraron una en el barco. Y así pudieron salvar la especie. Bien, cuando el Señor dijo que comenzó y se nubló, y el Señor dijo, entren todos los animales, ¿saben lo que sucedió? Que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, nadie abre. ¿Tú sabes lo que nadie? Aunque Noé quería abrirle ya. Entonces comenzó a llover y la gente empezó a decir, Noé, ábrenos la puerta, Noé, ábrenos ya si te creemos. Noé decía, bueno, ya es demasiado tarde, no puedo, aunque seamos amigos, ya es demasiado tarde. Y comenzó a llover, el agua subió. Todas las personas que no habían creído en lo que Noé había dicho, murieron, se ahogaron, por no creer en lo que ya Noé a través de Dios le había dicho, de que se arrepintieran de todo lo malo que estaban haciendo. Entonces, ¿sabe lo que sucedió? Se salvó Noé y su familia y todos los animales que habían entrado en el arca. Además, también Noé se preparó con la comida y con todo lo que necesitaba para estar los 40 días en ese lugar. Nosotros ahora estamos pasando por una situación parecida. No podemos salir de casa porque anda una enfermedad muy fea que se llama coronavirus. Entonces es necesario que nos quedemos en la casa y de que no salgamos, porque
si nos quedamos en la casa, es la manera de salvaguardar nuestra vida, de cuidar nuestras vidas y poder volvernos a ver otra vez. Vamos a obedecer todo lo que nos están diciendo las autoridades. Bien, entonces al final se salvaron 8 personas solamente por ser prudente y por creer en lo que Dios le había dicho. Y por último también salvaron a todos los animales. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Vamos a obedecer a Dios. Vamos a obedecer a Dios. Es necesario que aunque yo no sepa lo que significa una cosa, si la palabra de Dios me dice algo, yo como niño lo voy a obedecer, porque a Dios hay que obedecerle para que nos vaya bien. La Biblia dice, más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Y hay personas que se van a pie para yo no sé lugar, creyendo que de esa manera van a agradar a Dios, cuando Dios te está diciendo solamente que obedezca a tu papá y a tu mamá, y que tus días se verán alargados sobre la tierra. Así es que vamos a creerle a Dios, vamos a obedecer a nuestros padres y vamos a hacer todo lo que en esta cuarentena o en estos momentos de esta enfermedad tenemos que hacer para que estemos a salvo en nuestra casa. Llegará un momento que podamos compartir otra vez después del arca que bajó el agua. ¿Sabe lo que sucedió? Noé y su familia se salvaron y pudieron compartir otra vez. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y un beso. Padre Celestial que moras en las alturas, Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor Jesús. Permite, Padre, que el coronavirus se quite, Señor. Gracias por cuidarnos siempre, Padre. Gracias por la clase de hoy, Señor, y gracias por darnos un día más de vida. En el nombre de Jesús, amén.